Me está bendiciendo a manos llenas en cuanto a lo espiritual con la presentación de los niños y luego formar parte de este evento, de esta ceremonia que es la Santa Cena, donde vamos a meditar brevemente que me viene. Lo que significó en el Antiguo Testamento y cómo Dios, el mismo Jesús, la instituyó para el tiempo de la gracia en el Nuevo Testamento. Se genera mucho conflicto interior, interno en cuanto a ese paso de obediencia. Pero a la luz de la palabra vamos a ver cómo Dios obra y opera en nuestro ser interior. ¿Amén? De hecho, humanamente tiene requisitos que cumplir. Tiene requisitos que cumplir. Si usted y yo, como hijos de Dios, ya hemos sido bautizados, podemos, óigame bien, proceder a tomar la Santa Cena. Si no, ahí está mi hermana Carmen, ¿verdad? Donde ella va a anotar para los futuros bautizos que aquí se van a realizar. ¿Entienden? Porque sí son pasos de obediencia que como hijos de Dios tenemos que empezar a dar. ¿Por qué? Porque formamos parte de un cuerpo. Usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Y otro requisito es que seamos pecadores. Usted sabe que todos pecamos día a día. Pero ese es el efecto espiritual que tiene la Santa Cena. Amén. Así que ya no le quito más tiempo a la palabra de Dios. Le invito a que me acompañe, óigame bien, al libro de Éxodo, capítulo 12. Usted ha leído, ha visto esa película de los 10 mandamientos, donde ahí muestran cómo se celebraba la Pascua, los motivos que quedaban a la Pascua. Pero también hoy vamos a ver el efecto espiritual que tiene en nuestras vidas. ¿Lo encontró? Capítulo 12 de Éxodo, versículo 11. 12:11. Amén. Éxodo. Le damos lectura a la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados de vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, tu pueblo está dispuesto a recibir la instrucción que tú tienes para nosotros en cuanto a este precioso momento de participar en la cena del Señor. Desde ya tu palabra está bendecida, pero sí estamos declarando victoria en todas las actividades ministeriales de esta iglesia, no solo de este día, sino hasta tu preciosa venida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nótese algo, mi amado. ¿Por qué remontarnos al Antiguo Testamento en el libro de Éxodo? En el libro de Éxodo, cuando él le mencionaba lo de la película, los 10 mandamientos, usted puede ver cómo Dios, a través de su vocero Moisés, empezó a dictar plagas. Y la última fue dictada por la misma boca de Faraón. Pero aquí entra un detalle bien importante. Ellos, esa noche, como lo leímos en este versículo, celebraron la Pascua. Y miren la condición que el mismo Dios puso, cómo ellos tenían que estar prestos prácticamente. Pues le decían: lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, sea vestido, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Aquí está el detalle. Aquí lo que marcaba, el significado que marcaba en el Antiguo Testamento la Pascua. Todavía no había sido instituida como la Cena de Dios o la Santa Cena, la Cena del Señor Jesús. Pero sí ya tenía, óigame bien, un fin, un propósito de liberación. Y a eso vamos. A eso vamos.
Yo le quiero hacer una pregunta general. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Jesús ya perdonó todos nuestros pecados? Amén. Levánteme la mano, yo doy mucho amén. Levánteme la mano. Amén. Usted tiene que estar seguro, porque eso se llama remisión de pecado. Vale. Eso se llama remisión de pecado. Y aquí entra el detalle bien importante para nuestras vidas. Dios le da instrucciones a Moisés cómo tenía que celebrarse la Santa Cena. ¿Por qué? Porque esa misma noche un pueblo iba a ser liberado físicamente. Usted y yo quizás no estemos presos físicamente, pero tenemos, oígame, prisiones espirituales que necesitan ser liberadas. Por eso yo le preguntaba cuántos creemos que Jesús ya perdonó nuestros pecados, y gloria a Dios por ese amén rotundo. Pero entra el conflicto cabal cuando nosotros formamos parte de este evento precioso. ¿Estaré capacitado? ¿Estaré preparado? ¿Lo tomaré indignamente? Y a eso vamos a llegar. A eso vamos a llegar. Pascua, óigame bien, significa, y tome nota, pasar de largo. Pasar de largo. Eso significa la Pascua. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 12? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Qué estaba diciendo? Que la ira de Dios no se iba a manifestar donde la sangre del cordero estuviera marcada en los dinteles. Hoy usted no podemos marcar los dinteles de la casa. ¿Qué diría la gente que no entiende nuestro querer, nuestro sentir para Dios? Estos están locos, mirar los dibujos, los piquetes, grafitis que están haciendo. Pero más sin embargo, la sangre del cordero ahora tiene que estar rociada sobre nuestros corazones. Óigame bien. Rociada sobre nuestros corazones, para cuando la ira de Dios se manifieste. ¿Por qué? Por tanta transgresión, por tanto pecado, por tantas faltas, inmundicia que usted y yo hemos hecho hasta este día, sea lavado por la sangre de Cristo. Pero aquí empieza un conflicto. Yo le decía a mi hermano también, ¿qué pasaría si alguno de nosotros, o yo como su servidor, dejara de tomar la Santa Cena? ¿Qué pensaría usted, hermano? ¿Así? ¿Qué manda? Ajá. No, está bueno. Por eso estoy aquí, y por eso no quiero tomar. Porque quiero que Dios, óigame bien, me redima. Me redima. Y ahí entra un conflicto grande, donde usted y yo debemos de superarlo. Donde usted y yo debemos de superarlo, porque somos buenos para fijarnos en eso. Muchos, les digo, cuando yo estuve en el programa de rehabilitación, porque pasé una vida loca donde solamente la mano de Dios pudo rescatarme de ahí, prácticamente era como una obligación participar, porque si todos habíamos sido bautizados, teníamos que pasar todos por ese momento de la Santa Cena. Pero cuando el mismo Espíritu Santo va haciendo en nosotros, o va derramando aquel conocimiento de el valor significativo que tiene, wow, le digo, usted desearía, no le voy a criticar a la tradición ni nada, estar quizás recibiéndola todos los domingos hasta que Cristo venga. Ese valor, ese significado, ese efecto espiritual que tiene. Porque estamos no solamente conmemorando, no solamente recordando el sacrificio que Cristo hizo, sino recibiendo, dígame bien, esa remisión de pecado. Pero un pedacito de pan o una copita de vino, eso, óigame bien, es literal. El efecto, el poder es como usted viva ese momento. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia.
Dios solo le dio instrucciones físicas de cómo tenían que estar. ¿Por qué? Porque en el momento de que ellos iban a pasar la Pascua, al siguiente día estaban ya en un proceso de liberación. Y eso es lo que significa para nosotros. Cuando nosotros le damos valor, díganme bien, la Pascua en aquel entonces apuntaba hacia la crucifixión. Hoy que nosotros la tomamos, tiene dos sentidos. Uno, cuando Cristo fue crucificado, y el otro, esperando la segunda venida del Rey. Ese es el momento que nosotros vivimos. Pero en aquel tiempo solo la Pascua apuntaba a la cruz de Cristo, a la cruz de Cristo. Y es donde Dios empieza no solamente a generar liberación espiritual, porque la liberación espiritual quizás, ¿cómo decirle?, la experimentamos después de que nosotros en nuestra mente pensamos que somos libres físicamente. Pues tengo libertad de culto y ya voy a tener libertad espiritual. Pero yo le voy a decir algo. Yo estuve preso y tenía libertad espiritual estando aún en una cárcel, en un penal. Marca la diferencia. Marca la diferencia cuando nosotros reconocemos el simbolismo espiritual de Dios. Esto es en cuanto a la Pascua. Pero también llega el momento donde Dios, el mismo Jesús, instituye la Santa Cena. Mateo 26. Mateo 26. Versículo 26 y 27. ¿Me encontró, hermano? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa palabra, mire, remisión, es lo que nos recrea, oigan bien, un hombre espiritual nuevo. Cuando le digo hombre, estoy generalizando. Eso es lo que recrea un ser espiritual nuevo en nosotros. Cuando esa pequeña pero con un gran significado en nuestra vida interior, la remisión de los pecados, cuando usted conoce verdaderamente o vivamos ese momento, le digo que si ahora, usted no me crea a mí, créanle en lo que Dios le está diciendo a través de la palabra de Dios. Cuando estemos en esa celebración, Dios, el mismo Espíritu Santo, se va a encargar de que usted tenga otra percepción. Tenemos que verlo. Y lo instituye Dios, aquí lo está instituyendo. Tiene, dígame bien, como 3 etapas o fases que fue la institución. Luego hay que conocer cuál es el propósito, y el tercero, cómo nosotros participamos de él. Aquí vemos cuando Jesús la instituyó. Cuando habla de remisión de pecados, óigame bien, en el Antiguo Testamento o reflejándolo a través de la Biblia, había mercados de esclavos. Había mercados de esclavos donde llegaba alguien y compraba un esclavo para su servicio. Eso se llama agorazo. Comprar un esclavo para un servicio. Lo que marcaba la diferencia es que estaban condenados, dígame bien, a muerte, algunos, y así lo estaban vendiendo. ¿Qué hacía el comprador? Redimir de una pena moral a una persona. ¿Qué hace Dios con nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesucristo? Él nos redime después que usted y yo hemos fallado, hemos pecado. No sé si me está entendiendo. Porque usted
es causal. Usted y yo somos conocedores de una falla ya cuando la hemos hecho. ¿Y qué hacemos en ese momentito? Perdóname, Dios, porque te fallé por ignorancia o con conocimiento de causa. Pero que fallamos. Entonces, en aquel tiempo, el agorazo se practicaba, venía el comprador, lo compraba y lo tenía para su servicio. Pero estaba el exagorazo, donde llegaba el hombre o quien sea, compraba al esclavo, lo sacaba de ese lugar donde también estaba condenado a pena de muerte y se lo llevaba, y allá lo dejaba en libertad. Lo dejaba en libertad. ¿Qué estaba haciendo él? Siendo un ente de remisión, liberando a alguien para que no fuera condenado. Y está el otro, el utrón, donde no solamente es una compra, donde no solamente, dígame bien, es dejar libre, sino que lo pone en un lugar espacioso y de privilegio. Y es lo que Dios ha hecho, no solamente con mi vida, disculpe que me ponga de primero, sino con cada uno de nosotros, que reconocemos de dónde Dios metió su mano de poder y nos sacó, con poder y autoridad. Son tres, dígame bien, pasos que lleva la remisión, y por eso Jesús la instituyó. Acá en el Evangelio de Mateo la hemos leído, ahí la instituye, pero tiene un propósito la Santa Cena, y es por eso que nosotros debemos de conocer, y luego usted y yo vamos a sentir el efecto. Mira qué rico es vivir ese momento. Usted se puede, quizás aquel versículo que dice: venid a mí los que estáis cargados y descansados, pero cuando damos ese momento, ese paso de fe que marca la diferencia, wow, nos sentimos más que frágiles. El propósito de la cena es para perdón de pecado. No es, oígame bien, para seguirlos chineando, para seguirlos cargando semana tras semana. Es reconocer que ese momento donde usted y yo comemos el pan y tomamos el vino, estamos recordando la cruz de Cristo, y que desde ese momento sus pecados, mis pecados, los de todos los niños que vienen detrás de nosotros, ya han sido perdonados con la sangre, lavados y perdonados con la sangre de Cristo. Ese es el propósito de la Santa Cena. Pero también tiene, dígame bien, otros propósitos adicionales. Uno de ellos es la comunión, que como familia, que como casa de Dios tenemos. No es un tiempo solamente de confraternizar, sino tener un mismo sentir de que estamos participando del cuerpo de Cristo. Ese es un propósito extra, tener una comunión con los santos. También recordar o conmemorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Otro fin que lleva es proclamar la muerte de Cristo, pero también, aunado a eso, cuando usted y yo partimos el pan, tomamos el vino, le estamos diciendo: estoy esperando tu segunda venida. Es proclamar la segunda visitación del Rey de Reyes. Son propósitos generales, pero que deben de ir marcados. Pero ¿quiénes son los que están etiquetados o calificados para participar? Cuando usted y yo cumplimos nuestra obligación para Dios, para participar de la cena del Señor, la Biblia habla de meses específicos y días específicos. Pero en sí, unos lo ponen como el primer domingo, otros lo dejan para el último domingo. Lo que le da valor y significado es como usted lo recibe, y que tenga el pleno conocimiento de ese momento especial. La Pascua para Israel, mis amados hermanos, óigame bien, es como el día de independencia de cualquier nación, donde se quita el yugo de la esclavitud, del pecado para nosotros, y nacer a una nueva vida en Cristo. Cuando nos mentalicemos en eso, ya no solamente vamos a recordar el último juicio de Egipto, sino que ese bello momento le estamos dando un valor, un poder de liberación para cada una de nuestras vidas.
A veces se genera un conflicto porque hacemos de la ley, y Pablo decía, la mucha letra mata, pero se refería a la ley, porque delante de la ley ninguno de nosotros estuviéramos aquí, ninguno de nosotros. Pero le digo, a veces somos bien condenatorios los que predicamos, no quiero ofender a nadie, en cuanto a señalar el pecado, porque lo martillamos y lo martillamos. Pero para mí es más interesante hacer énfasis y darle con el poder de liberación que tiene la sangre del Cordero que el pecado que hemos hecho. Para mí tiene más valores. Pero yo no estoy tratando de confundirlo. Lo que sí, de que todos estamos calificados para eso. Todos estamos calificados para eso. Y tenemos que empezar a madurar en eso. Se tomaba pan sin levadura. Usted y yo en este tiempo podemos hacer la masa. Y usted sabe lo que hace un poquito de levadura en un poco de masa. Altera su estado natural. Altera su estado natural. Y puede ser de distinta manera. Dios así nos ve a cada uno de nosotros. La levadura del mundo está alterando el producto de Dios que somos usted y yo. Pero llega el momento de remisión, donde gracias a Dios hoy ustedes o nosotros vamos a participar del gran y tremendo privilegio de tomar los elementos que Dios, óigame bien, dejó instituidos para recordar, pero con poder, la liberación que Cristo Jesús hizo en el cruz del Calvario. ¿Sabe cuándo se consumió nuestra victoria? No cuando fue crucificado, sino que cuando resucitó. Ahí se genera la victoria para nosotros. Ahí se genera la victoria. Pero tenemos que tener muy, pero muy en cuenta lo que hoy vamos a hacer. Les decía al principio que el aplicar la sangre del Cordero en el tiempo antiguo significó mucho para que la ira de Dios no llegara a todas esas familias. Ahora la sangre del Cordero debe estar en nuestro corazón, para que la ira de Dios pase de largo y vean que somos un pueblo arrepentido. Somos un pueblo arrepentido. Pero muchas veces nosotros estamos generando conflicto interior, y no solamente nosotros, sino que lo trasladamos a aquel hermano que llega entusiasmado con el deseo de conocer esa experiencia espiritual, de recibir la Santa Cena, y el otro no, hombre, para que anda bien delante de Dios. Anda bien delante de Dios. Mire, antes de cada conmemoración, te da un tiempo para que usted, cada uno en lo personal, platique con Dios. Hay cosas que no acordamos, pero hay cosas que hemos hecho, o no nos acordamos, o no nos queremos acordar. Pero fiel es Dios para perdonar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Y entra el momento, dígame bien, donde hoy ya no nos quedamos dentro de las casas, hoy salimos a testificar la liberación que Dios ha hecho en nosotros. Pero ¿cómo la alcanzamos? A través de ese sacrificio vivo que Cristo Jesús hizo. Y hay liberación de todo, hay liberación de todo. Pero hoy le invito que vayamos a 1 Corintios, ya vamos a ir dándole forma al mensaje. Yo sé que usted está entendiendo. 1 Corintios 11.
11:26. De ahí vamos a empezar. ¿Lo entiende, hermano? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta la segunda venida. De manera, dice el 27, que alguien que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahí viene el dedo acusativo del hombre. Y fíjense aquí, yo no quiero confundirle, le pido a Dios que usted me entienda. Hace pocos días se nos generó un conflicto porque decía un varón: es que yo voy a participar hasta que esté preparado, santificado y que no haya cometido ninguna falta. Nunca va a llegar a ese día. Nunca va a poder participar de la cena del Señor. Porque con ver, fallamos. Con oír, fallamos. Con dejar de expresar, omitir palabras, fallamos. Y se generó un conflicto fuerte. No, que yo he preguntado a 1, a 2, a 11, a 12 pastores y tal cosa. Mire, no pregunte mucho y no se confunda. Pues sí, pero mire, me dice, yo no quiero acarrear maldición para mi cuerpo, porque dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer en el 27, de que nadie la tome indignamente, porque será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y a esto quiero llegar. Cuando habla de indignamente, es el valor que usted le da al pan y al vino. Si usted y yo venimos, porque cumple el requisito de que estoy bautizado, porque me congrego, porque Dios me va a perdonar, pero solamente porque nos vean que participamos de la cena del Señor, eso es tomar indignamente. Pero cuando usted cree y empieza a vivir ese momento, y le digo, yo quisiera transmitirlo a cada uno como yo lo vivo, de que el valor que significa el pan, porque es el cuerpo de Cristo, el valor que significa el vino, que representa esa preciosa sangre, dígame bien, que usted y yo no merecíamos que Él muriera. Él pagó por nosotros. Cuando le damos ese valor, ahí viene el efecto espiritual que usted y yo vamos a vivir. Muy grande pudo haber sido la falta, la transgresión, el pecado, pero tiene más poder la sangre de Cristo que lo que usted y yo hayamos hecho. Y eso significa tomarle indignamente. Cuando usted no le da el valor, pero ya conociendo, Señor amado, usted va a ponerse y va a platicar con Dios. Señor, yo como este pan porque es tu cuerpo, y dice la palabra que a través de él tú cargaste nuestras transgresiones, que borraste nuestros pecados, y vive ese momento no confesándoselo al hombre, pero sí en una estrecha comunión con Dios, y cree en su corazón de que este acto de conmemoración tiene valor. No solamente lo va a ver como un valor, sino que va a tener efectos espirituales. Va a tener efectos espirituales. Pregunto, ¿cuántos se recuerda que estuvieron a la par de Cristo? ¿Cuántos hombres fueron? 2. Uno le injuriaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y otro le decía: cálmate, si este hombre nada debe, nosotros somos los que hemos cometido los errores. Pero ¿qué era lo que se estaba manifestando ese día? El sacrificio de Cristo. La Santa Cena ya había antecedido.
Ya Dios le había anunciado su muerte y su resurrección en la Santa Cena. Lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario era consecuente a la institución de la cena, lo que seguía después. Pero viene un hombre y le dice: Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto os digo, de que hoy estarás con mi Padre. Ajá. Este hombre se preparó, tuvo días de ayuno, tuvo días de oración. Si quizás estaba siendo garroteado y azotado en las prisiones y preparado solamente para la muerte. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque muchos decimos: es que no estoy preparado, mi falta es tan grande, mi pecado es tan grande. Pero más grande es Dios para redimirnos de toda causal de muerte. Más grande es Dios. Más grande es Dios. Así que no podemos decir de que no podemos participar. Es que mucho pecado más efecto va a tener, hermano. Vivamos ese momento. En Jericó, cuando Dios le iba a dar la victoria al pueblo de Israel, parece que el capítulo 5, capítulo 6, algo así, cuando Dios manda a Josué a que circunciden al pueblo, porque venía una nueva generación que no conocía de la circuncisión de Abraham. Habían perdido que todo aquel no ritual, pero una ceremonia que el pueblo de Israel tenía, la habían perdido. Y a esa nueva generación de jóvenes, ya para empezar a poseer, Dios dice y le da una orden a Josué: afila el cuchillo, circuncida a todo este pueblo, para que el oprobio de Israel sea quitado. Oprobio, oiga, significa una ofensa que a usted le hace. Nosotros muchas veces nos preocupamos por lo que hemos hecho y le pedimos perdón a Dios y es bueno. Pero oprobio es cuando yo la ofendo a usted, y usted está con esa espinita: ay, que hermano, al ratito. Y usted se siente ofendida, pero no puede descargarlo. Entonces, así venía ese pueblo de Israel. Así venía ese pueblo de Israel, cargando un oprobio desde Egipto. Ya habían muerto muchas generaciones en el desierto. Pero Dios no le podía dar una victoria a un pueblo que no había sido tratado por Él. Y usted y yo estamos siendo tratados por Dios. Y manda a Dios que sea quitado el oprobio a través de un corte simbólico espiritual del prepucio de cada uno. Pero a continuación de eso Él le dice: no te muevas, Luis. Espera a que la herida sane. Porque muchas veces nosotros, Dios está hablando a nuestras vidas a través del predicador, del evangelista, del hombre o la mujer que Dios traiga. Y no me gusta lo que está hablando, mejor voy a cambiar de lugar. No. Si nos incomoda es porque Dios está hablando a nuestras vidas. Si nos incomoda es porque Dios está hablando a nuestras vidas. Y le dice: no te muevas hasta que la herida sea sanada. Y dijo Jehová a Moisés: hoy he quitado el oprobio de mi pueblo. ¿Quién lo quitó? Jehová. ¿Verdad que usted dijo nada podemos hacer por decir: hoy estoy libre de pecado? No. Pues lo mismo te dice Dios en esta preciosa mañana. Él es el único que puede borrar pecados y quitar oprobios. Pero la persona que me ofendió no está aquí. Pero tú sí estás aquí. De una manera espiritual puedes estar declarando perdón sobre esa cosa y quedas libre. Pero la persona que yo ofendí no está aquí. Pero si tú te pones a cuenta con Dios y: Señor, de corazón yo quiero buscar y pedirle perdón a esta persona, pero no quiero desaprovechar este bello momento de conmemorar, porque es un acto de liberación. Óigame bien, es un acto de liberación, donde usted y yo hoy podemos haber cometido los peores errores de nuestras vidas, pero si creemos de que este momento que significa gran cosa para nosotros,
le damos ese valor y no lo tomamos indignamente. Wow, le digo, cosas grandes va a sentir, va a vivir usted y yo. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando la palabra de Dios dice que no lo comamos indignamente, quiere decir que si usted dijo venimos, algo patojito, así como digo el hermano, que ¿por qué no lo recibía? Porque andaba mal, ¿verdad? Así que yo quiero salir caminando bien de aquí. Así que yo voy a pasar ese bello momento. Pero recordar y creer que cuando yo estoy participando de esto, estoy recibiendo una liberación, un perdón y una remisión de todo lo que yo pude haber hecho, aún hasta esta misma madrugada, antes de venir a la iglesia. No hay limitantes. Al enemigo le conviene que tú y yo no participemos. ¿Sabe por qué? Porque podía pasar como le estaba pasando a esa nueva generación que salió, que fue ya tratada, trabajada y ordenada por nosotros. Habían perdido ordenanzas desde Abraham y se habían acomodado al mundo. ¿Y sabe por qué no se circuncidaban? Porque no querían identificarse como pueblo de Dios. Y cuando usted y yo nos bautizamos, nos estamos identificando como pueblo de Dios. Cuando usted y yo tomamos la Santa Cena, estamos identificándonos como pueblo de Dios. Y eso es lo que al enemigo no le gusta. Mirar, si para qué la vas a recibir, si ya vas a ver que en la tarde vas a estar en la pachanga, ahorita estás, aleluya, aleluya, o alabaré, y dentro de la tarde vas a estar, ay, 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 ay. Así lo maquina el enemigo a uno. Pero cuando, no sé, quisiera tener una inyección espiritual para ponérsela. Cuando usted no lo haga dándole el valor, le digo, cada acto, cada cosa que nos hacía fallarle a Dios, usted le va a ver un gran rótulo: guarda tu distancia, guarda tu distancia. Porque se le va a presentar en bandeja de plata aquello que nos gusta y que nos pueda estar haciendo causante de fallarle a Dios. Pero se va a recordar el valor, el peso y el poder que tiene hacer la Santa Cena honrando a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso tiene un gran efecto. Así que quiero preguntarle, ¿creen que todos estamos preparados para recibir la Santa Cena en esta mañana? Ninguno, podemos decir que no. Porque si no lo hacemos, el otro que está allá afuera, no crea que el diablo está allá en las cantinas, en los burdeles ahorita. Está ahí, mire, usted no lo ve. Pendiente. Si usted y yo vamos a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores en este precioso momento de conmemoración. La hermana no me ha traído para que yo los convenza, no. No, para mí es un privilegio participar de esto. Porque no crea, el hecho que me vean que yo no me grandes cargas, pero yo me libero y se lo dejo todo al Cordero de Dios. Porque él dijo yo me viene en el libro de Hebreos, que solamente la sangre de Cristo nos iba a librar. Y añade, dice, y nunca más me acordaré de tus faltas y de tus transgresiones. Amén. Así que vamos a orar para luego darle paso a este precioso evento que le digo. No es señalar, pero la tradición lo hace todos los días domingos. Ni los domingos, aunque el día lunes ya estemos allá. Y ahí van el otro día domingo. Pero usted y yo somos otra cosa. Usted se va a dar cuenta cómo Dios nos va hasta borrar la tentación de querer agarrar lo que nos está haciendo. Yo siempre lo tipifico así: el mal está al alcance de la mano. Al que le ha daño la copa, a la mano. El que le hace daño el trago, al alcance de la mano. El cigarro, una hembra, al alcance de la mano. Pero usted se aleja y no lo puede alcanzar. Ahí entramos en el camino de victoria. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, te doy las gracias por este privilegio grande que tú nos permites reconocer y entender que sí estamos preparados,
Sabemos que somos pecadores y que tu sangre nos limpia, nos redime de todo pecado. También sabemos, Señor, de que no estamos tomando indignamente, sino que conociendo el verdadero valor que tu sangre, el efecto que tiene en nuestra vida espiritual. Es un paso de fe, de obediencia, donde así como los antepasados marcaron dinteles de sus casas, ahora nosotros marcamos con tu sangre nuestro corazón. Y creyendo y declarando de que tú nos vas a guardar de cualquier acechanza que el enemigo esté preparando para que te fallemos. Somos carne, pero también somos fortalecidos con tu presencia. Permítenos, Señor, celebrar este bello momento, porque es para honrar y obedecer lo que tú has dejado para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y